Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Sin testigos. No dejar testigos. Eso es lo que haces cuando tienes algo que ocultar. También es algo que está muy por encima de las capacidades de los saqueadores chagotianos. Cuando empezamos a perder colonias exteriores y no había rastro alguno de quien perpetraba los crímenes, supimos que algo más estaba ocurriendo. Toda la tecnología en cada colonia quedaba completamente interrumpida y destruida. No había registros. Algo que sabíamos que solo era posible para actores importantes de la galaxia. La combinación correcta de pulsos electromagnéticos y otros trucos sucios podía fragmentar permanentemente los datos y las tecnologías electrónicas más allá de cualquier recuperación, incluso si estaban ocultas en búnkeres profundos bajo tierra. En teoría, los saqueadores tenían esta tecnología, pero a una escala muy limitada y solo la usaban en raras ocasiones. Podían freír la electrónica y los datos de una estación, de una o dos naves industriales, o de unos pocos edificios, pero no de una colonia entera. El costo y los requisitos de energía eran simplemente demasiado altos para que un saqueador obtuviera beneficio al usarlos. Penetrar en búnkeres de datos militares reforzados estaba, con toda seguridad, más allá de sus capacidades, y aún así, eso estaba ocurriendo en nuestras colonias. En la tercera colonia destruida, alguien había instalado una vieja cámara de película programada para tomar 2 fotografías al día, una por la mañana y una segunda por la tarde, para documentar cómo cambiaba el horizonte a medida que la colonia crecía. El sistema de esta cámara era completamente mecánico, una labor de amor de un aficionado intrigado por la tecnología antigua. Esta cámara capturó una imagen de los saqueadores chagotianos, o al menos de sus naves estacionadas sobre algunos edificios. Desafortunadamente, las limitaciones de la película solo nos permitieron identificar la forma de las naves, pero ningún emblema de clan. Fue la primera pista, y comenzamos a fabricar e instalar discretamente estas cámaras basadas en el diseño del aficionado en todas las demás colonias. En la cuarta colonia destruida, capturamos imágenes de los propios saqueadores, haciendo lo suyo, saqueando la colonia. Pero de nuevo, la calidad de estas cámaras no era suficiente para identificar individuos o marcas de clan. Pero los chagotianos trípedos con sus distintivas lanzas de energía eran inconfundibles. Sin embargo, extrañamente, las imágenes también mostraban que la tecnología seguía funcionando después de que los saqueadores se marchaban. A partir de las imágenes pudimos determinar que toda la tecnología electrónica o alimentada por energía se detenía repentinamente aproximadamente 2 días después de que los saqueadores se hubieran ido. En una imagen, los letreros luminosos y las luces de los edificios estaban encendidos. En la siguiente imagen, tomada unas 8 horas después, mostraba todo apagado, incluidas las farolas y otros sistemas de asistencia de seguridad que jamás deberían quedar a oscuras. Quedó claro que había otra parte involucrada, y una que tenía mucho cuidado de no cruzarse con los saqueadores ni de aterrizar para dejar rastro alguno. Y las precauciones no se limitaban a todo lo que estuviera en tierra. Todo lo que estaba en órbita era eliminado, incluidas las pocas cámaras mecánicas que estacionamos ahí. Lo único que encontramos fueron los restos de cualquier cosa fabricada por humanos o incluso vagamente metálica, lo que sugería que no eran conscientes de las cámaras mecánicas, y en su lugar atacaban cualquier cosa que pudiera no ser de origen natural. Todo había sido quemado con láseres o armas de energía que no dejaban rastro identificable, a diferencia de las armas de plasma, donde a veces es posible identificar una firma que al menos apunta a una especie de origen. Una vez más, los saqueadores no pierden el tiempo aniquilando todo en órbita. Les tomaría demasiado tiempo y no era rentable. Era obvio que alguien se estaba esforzando demasiado por ocultar su participación, y lo sabíamos. Sin embargo, todavía no podíamos identificar quién, ni teníamos ninguna pista viable.
La Confederación Terrana tenía relaciones tensas, en el mejor de los casos con 3 especies distintas: los Verilianos, los Chitek y los Shelsa. Estos se oponían abiertamente a la expansión de la humanidad dentro de las sesiones del Consejo Galáctico, aunque siempre se detenían antes de invocar acciones militares o punitivas. A pesar de que el espacio es vasto y hay más que suficientes lugares para que todas las razas se expandan pacíficamente, estas 3 razas eran excepcionalmente territoriales y estaban decididas a impedir que cualquier raza joven se expandiera. ¿Acaso eran ellos? ¿Uno de sus aliados? ¿O era alguien más? Y lo más importante, ¿por qué? En este punto teníamos más preguntas que respuestas. ¿El Consejo Galáctico? Éramos miembros provisionales, pero todavía no éramos socios con derecho a voto pleno, a pesar de que el espacio humano estaba completamente dentro del territorio del Consejo. No era exactamente la mejor de las suertes, pero simplemente eran circunstancias fuera de nuestro control. La Tierra era el único punto brillante en medio de lo que la mayoría de las especies consideraría un rincón polvoriento de la galaxia, algo que según sus estándares no era lo suficientemente viable económicamente para explorar o colonizar. Cuando la humanidad apareció como una raza espacial, la situación fue un poco incómoda, y nos ofrecieron un asiento provisional en el Consejo mientras se consideraban arreglos más formales. Después de todo, aunque habían pasado por alto nuestro crecimiento, establecimos más de 20 sistemas habitados importantes a lo largo de 300 años, y ya no éramos un actor menor en el escenario galáctico. Fue simplemente una rareza aleatoria en la forma en la que desarrollamos comunicaciones superlumínicas basadas en agujeros de gusano en lugar de repetidores cuánticos, lo que hizo que no detectáramos las señales del otro hasta que una nave exploradora del Consejo se topó con una patrulla de la Armada Terrana hace unos 15 años. Asiento provisional o no, la destrucción de múltiples colonias en tan poco tiempo era algo con lo que deberían ofrecer ayuda, si es que seguían sus propios estatutos. Al hablar con el Consejo, ocultamos el hecho de que sabíamos que la destrucción de la tecnología y los saqueos ocurrían en momentos distintos. Pero dejamos claro, e incluso invitamos a inspectores del Consejo a revisar los daños por sí mismos, que no se podía ocultar la evidente intención de no dejar testigos, ni vivos, ni tecnológicos. A cambio de nuestros informes, nos soltaron una línea de mierda. Los ataques de los saqueadores son una realidad desafortunada del espacio. La frecuencia de los ataques está por encima de lo normal, aunque no es completamente fuera de lo esperado. El uso de métodos de anulación tecnológica es nuevo y sin precedentes, y ha sido remitido al Comité de Seguridad para su revisión. Eso fue lo que dijo el canciller. ¿Saqueadores usando tecnología militar completa y esto no es una emergencia? ¿Ni siquiera una gran preocupación? ¿Un nivel tecnológico que solo se usa en combinación con plataformas capaces de destruir planetas? No es algo que quieras que los saqueadores de poca monta tengan entre manos. En términos de la antigua Tierra, esta respuesta equivalía a: «Oh, entendemos que alguien anda por ahí con un arsenal de armas nucleares y las está usando, pero no es gran cosa». Como los disruptores tecnológicos no son el tipo de cosas que se permite que circulen libremente, lo más probable era que alguien hubiera extraviado algunos juguetes importantes, y el Consejo Galáctico estuviera cubriéndose el trasero, para no tener que admitirlo ni asumir la responsabilidad por los daños causados. Simplemente era la típica carga de mierda y política entre bastidores que no querían admitir. En el mejor de los casos, informarían que una gran flota chagotiana había sido destruida y que se habían encontrado restos de esta tecnología ilícita. Nos parecía más probable que el Consejo investigara, resolviera la situación en secreto y nos ocultara cualquier información. Solo descubriríamos la verdad si nuestras colonias dejaban de ser atacadas. Lo que más nos preocupaba era el momento. Todas las colonias destruidas eran nuevas, con menos de 3 años de existencia. El desafío para las colonias nuevas es que se necesitan de 2 a 3 años para establecer las capacidades de generación de energía necesarias para los repetidores de transmisión superlumínico. El sistema permanece a oscuras hasta que los dispositivos entran en funcionamiento.
lo que deja a la comunicación limitada a las naves de suministro que pasan y a las patrullas militares ocasionales. Desafortunadamente, la inmensidad del espacio y los recursos limitados significan que las colonias a menudo tienen un retraso de al menos 2 a 4 semanas entre visitas. Eso convierte a una colonia en un objetivo jugoso para saqueadores si se topan con una. Para un profano, esto podría parecer excesivamente peligroso, dejar colonias sin protección. Pero en realidad el riesgo es bastante bajo. No anuncias estas colonias hasta que alcanzan una masa crítica suficiente, lo cual generalmente ocurre bastante después de que los repetidores superlumínicos están instalados y puedes enviar rápidamente fuerzas militares si es que hay una baliza de auxilio. Aunque el reclutamiento para las colonias se hace abiertamente, las áreas de preparación y los destinos finales permanecen clasificados. Mientras la seguridad operativa sea estricta, no debería haber ningún problema. Después de la destrucción de la segunda colonia, los servicios de inteligencia y seguridad estaban en alerta máxima. Esto, por supuesto, creó otro rompecabezas que nos desconcertaba. ¿Quién estaba filtrando los datos de ubicación y por qué? ¿Cuál era el propósito de destruir nuestras colonias? Había un juego más grande en marcha, y hasta que supiéramos más sobre quién estaba involucrado, no podíamos hacer mucho más que expandir discretamente la armada terrana y esperar haber apostado por la combinación correcta de naves para enfrentar la amenaza real. Necesitábamos desesperadamente más información, y tristemente, sabíamos que probablemente vendría con la destrucción de otra colonia. Y eso explica por qué estoy escondido en medio de un gran asteroide ahuecado, para contener una estación de monitoreo y una cápsula de vida glorificada atada a un motor superlumínico. Este sistema tiene un cinturón de asteroides a 0.25 unidades astronómicas del planeta principal, perfecto para operaciones mineras que construyen y expanden la colonia. También proporciona un lugar conveniente para esconder un puesto de observación. En caso de que la colonia fuera atacada o destruida, yo tendría la capacidad de capturar pruebas y luego regresar para informar. La mayoría de nosotros se refería a este deber como un castigo. Te colocaban dentro del asteroide durante 5 días sin contacto con el exterior, para asegurarse de que ninguna señal de radio pudiera conducir al descubrimiento de este pequeño escondite. No se permitía ningún tipo de transmisor. Ni siquiera podías traer tu datapad personal, ya que tenía capacidades de comunicación saliente. Así que estar en esta roca significaba que solo tenías los datos almacenados en las unidades locales más cualquier cosa que hubieras traído contigo. Y una inteligencia artificial mediocre, si es que querías hablar con alguien. Algo que todos terminábamos haciendo para no volvernos locos. Parecía paranoia exagerada, hasta hoy. Llevaba poco más de 3 días en esta roca tratando de no morir de aburrimiento, cuando una alarma comenzó a sonar y la pantalla de video interrumpió la película que estaba viendo. La pantalla ahora mostraba 3 palabras que hicieron que me helara la sangre. Firmas superlumínicas entrantes. Corrí hacia la estación de monitoreo para revisar los registros. Recé para que hubiera una nave de suministros que alguien hubiera olvidado programar en el sistema, o que simplemente fuera una patrulla militar aleatoria llegando sin aviso. Desafortunadamente, nuestra suerte se había acabado. Los datos de telemetría revelaron una flota completa de saqueadores chagotianos, incluyendo 2 naves que comenzaron inmediatamente a transmitir inhibidores superlumínicos. Esto no formaba parte del manual típico de los saqueadores, y la inteligencia artificial de la estación me informó que esta tecnología era Nilgrich. Tuve poco más de 2 minutos para reflexionar sobre el misterio mientras los receptores esperaban a que las señales de radio recorrieran los aproximadamente 130 segundos luz hasta llegar a mi posición. No recordaba mucho sobre los Nilgrich, más allá de que eran una de las razas más nuevas del Consejo y que, por lo general, se mantenían apartados. Eran lo bastante poderosos como para que su voz tuviera peso, pero raramente estaban interesados o involucrados en asuntos que no les afectaran directamente. ¿Podrían los saqueadores haber robado tecnología de ellos? ¿Alguien se las habría proporcionado?
¿O era solo una enorme pista falsa para despistarnos en caso de que llegáramos a detectarla? Fuera cual fuera la razón, la posesión de disruptores superlumínicos estaba estrictamente limitada por la ley del Consejo, únicamente a los ejércitos gubernamentales. Y había 2 de ellos en las naves de los saqueadores. No pude seguir con esa línea de pensamiento porque mi cerebro entró en pánico total. Mi hogar estaba bajo ataque. La persona que amaba, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo e incluso los idiotas de administración que nunca procesaban la nómina a tiempo. Todos podrían estar muriendo, mientras yo estaba en la oscuridad, simplemente contando los segundos luz hasta que las señales de radio convencionales registraran donde los datos superlumínicos anteriores se habían detenido. Caminaba nerviosamente frente a la consola de mando mientras observaba el temporizador estimado bajar de 30 segundos, 29, 28, 27. El contador no podía avanzar lo suficientemente rápido mientras el pánico crecía en mi mente. Me estaba dando cuenta de que incluso si podía ver lo que estaba ocurriendo, no tenía poder para hacer nada al respecto. Yo era un minero, no un oficial militar. No había una línea de emergencia a la que pudiera llamar. Mi trabajo ahora era observar, ser testigo de la posible destrucción de todo lo que más apreciaba. ¿De verdad merecía ser yo el que estuviera aquí? ¿Solo por haberle contestado mal a un supervisor que se molestó porque me tardé 5 minutos extra en el baño? ¿Era realmente una justificación apropiada para que yo fuera el que estuviera dentro de un asteroide y posiblemente sea el único superviviente de una colonia de más de 50,000 almas? Antes de que pudiera dejar que los pensamientos descontrolados me abrumaran, la pantalla principal parpadeó. Restableciendo flujos de datos, alineando códigos de tiempo y procesando. Visualización iniciando en 3, 2, 1. Las pantallas volvieron a la vida y parecieron retomar apenas una fracción de segundo después de que perdí los flujos de datos superlumínicos, casi como si simplemente hubieran salido del tiempo durante un poco más de 2 minutos, cuando en realidad ahora estaba contemplando el pasado reciente. Incluso si hubiera tenido la capacidad de hacer algo, el retraso en la observación garantizaba que mi tiempo de reacción sería demasiado grande como para tener alguna consecuencia en el resultado. Respiré hondo e inicié lo único que podía hacer. Revisé nuevamente que todos los sistemas de grabación y respaldos de datos estuvieran funcionando correctamente. Aparté los ojos de la pantalla principal y conecté un datapad al dispositivo de almacenamiento principal. Copié una pequeña muestra del video y los datos para revisarlos en una consola independiente. Conecté el datapad a la consola y confirmé que todos los datos eran correctos. Repetí el proceso con el sistema de permacristal de escritura única de respaldo y con el dispositivo de almacenamiento secundario. Los datos coincidían en las 3 plataformas, así que lo que ocurriera a continuación quedaría registrado y respaldado con precisión. Luego regresé a la pantalla principal e hice mi trabajo. Permanecí como testigo del horror que se desarrollaba ante mí. Tomé notas de lo que veía mientras las lágrimas descendían lentamente por mis mejillas. Flota chagotiana mantiene inhibidores superlumínicos. Aproximación a la colonia estimada en 30 minutos. La colonia ha desplegado todas las naves mineras y de patrulla desde la superficie y parece estar reuniéndolas para formar una pantalla defensiva. Detectadas 100 estelas de motores mientras las plataformas mineras avanzan a máxima potencia para regresar a la colonia. La telemetría sugiere que todas las naves se dirigen a un punto de encuentro a 250 kilómetros sobre el planeta para actuar como una fuerza combinada. A velocidad subluz, el esfuerzo fracasará, ya que pasarán horas antes de que estén al alcance de los saqueadores. Saben que están muertos, pero al menos pueden intentar hacer algo. Las naves mineras y de patrulla se enfrentan al enemigo, intentando concentrar los esfuerzos en las naves que llevan los inhibidores. Las patrullas intentan dar cobertura, intentando tácticas suicidas o de embestida. Fracaso total a pesar de los esfuerzos heroicos. Nuestro equipo solo puede llevar un cuchillo a una pelea contra una ametralladora. Una nave saqueadora sufrió daños. Ha comenzado el bombardeo. Se experimentan interrupciones ocasionales en los datos cuando la artillería golpea los sitios de transmisión.
Puedo confirmar que el daño es colateral, ya que los saqueadores están apuntando a la población, no a la infraestructura. Los sensores de la ciudad confirman la presencia de agentes químicos y biológicos consistentes con los usados por los saqueadores, pero en concentraciones y con una distribución muy superiores a la de los ataques estándar. Tácticas de exceso absoluto. Los saqueadores ahora están lanzando múltiples naves de desembarco. Las fuerzas terrestres iniciales se estiman en al menos 1000 saqueadores con armadura de combate completa. Han establecido control y un perímetro en el puerto estelar. Se capturaron claramente los emblemas del clan tanto en las naves como en las fuerzas terrestres mediante la vigilancia del puerto estelar, aunque las transmisiones se cortaron después de que los saqueadores accedieron a las salas de seguridad. Tuve que reír. ¿Para qué somos buenos los humanos? Para lanzar piedras. Las naves mineras arrastraron asteroides con ellas y los arrojaron contra la flota saqueadora. Puede que hubieran llegado horas tarde a la fiesta, pero vinieron a causar impacto. Ojalá hubiera sido literalmente. Lamentablemente ningún asteroide golpeó, pero obligaron a los saqueadores a romper la formación defensiva. Aún estando superados en armamento y contando solo con láseres mineros, los números jugaron a nuestro favor. 3 de las naves saqueadoras fueron destruidas, otras 2 dañadas. Algunas basuras menos. Ojalá y limpien ese desastre, imbéciles. Después de eso dejé de tomar notas mientras mi mente se entumecía. Todas las naves espaciales humanas fueron destruidas. Los saqueadores tenían control total del sistema y estaban enviando más naves de desembarco. Las transmisiones restantes solo mostraban esfuerzos coordinados para saquear y matar. Lo único bueno, podría decirse, es que nunca vi los restos ni el asesinato de nadie a quien amara, pero eso no cambiaba el hecho de que sabía que había ocurrido. La emoción me sobrepasó. La pérdida fue terrible, pero aún más doloroso fue el hecho de que no podía hacer nada salvo mirar. Al menos mis compañeros mineros habían lanzado piedras y tomado por sorpresa a estos saqueadores, dejándolos ensangrentados. Nuestra colonia no se fue silenciosamente en la noche, pero yo no fui parte de ese esfuerzo. Simplemente me senté a mirar, y se esperaba que siguiera mirando sin hacer nada. Fui a la habitación de descanso y grité de rabia. Cuando la ira se agotó, me derrumbé. Después de horas de desahogo emocional, me sentía vacío. Era un simple cascarón. Regresé a la consola de la pantalla principal y me quedé mirando las pantallas con la mente en blanco. Nada había cambiado durante mi ausencia, salvo que había más saqueadores en tierra. La IA me informó que ahora había más de 5000 saqueadores. Había focos de resistencia, y pude ver un enfrentamiento particularmente efectivo donde algunos de mis compañeros de colonia se habían atrincherado y estaban usando láseres mineros con un efecto devastador. Con 4 láseres conectados a un generador de respaldo, un equipo de unas 20 personas estableció una resistencia cerca del edificio administrativo principal. Por mucho que lo intentaran los saqueadores, la armadura de combate no está diseñada para soportar fuego sostenido de láseres creados para romper asteroides. Sonreí con cada saqueador abatido y con la creciente pila de enemigos muertos, hasta que los saqueadores tomaron la salida del cobarde y llamaron a un ataque orbital. Vi las otras resistencias valientes terminar en tragedia, ya fuera por ataques orbitales o por fuerza abrumadora. Pero con mi mente vacía de emoción comencé a notar detalles. Los saqueadores estaban todos con armadura completa, y gran parte de esa armadura parecía estar en buen estado. Eso simplemente no estaba bien. Los saqueadores usaban trajes espaciales modificados, no armaduras reales. Lo recordaba claramente de las sesiones de entrenamiento de la Armada Terrana cuando solicité unirme a la nueva colonia. Y esas sesiones se habían actualizado recientemente después de que las otras colonias fueran destruidas. Las armaduras eran hechas a medida y solo estaban disponibles para las élites saqueadoras. Entonces, ¿cómo habían conseguido todos armadura completa? ¿Y por qué parecían relativamente nuevas y en buen estado? Una nueva sensación empezó a surgir dentro de mí, una fría determinación.
Hay más de una forma de luchar una guerra, y la información es poder. Yo tenía una ventaja que podía usar a favor de la humanidad: el tiempo. Dado lo ocurrido en ataques anteriores a colonias, probablemente yo estaría aquí al menos otros 3 o 5 días antes de poder partir. Si solo entregaba mis datos y mi relato, los analistas necesitarían tiempo para revisar todo y llegar a conclusiones. Sin embargo, si le daba al mando terrano un informe indexado como los que había hecho muchas veces para inspecciones de seguridad minera, eso les daría una ventaja enorme, algo en lo que podrían confiar y actuar mientras los analistas realizaban una verificación completa. Comencé a revisar el metraje de los ataques buscando pistas y rarezas. Pronto aparecieron pequeños detalles. La armadura chagotiana utilizaba puertos de recarga de soporte vital al estilo militar del Consejo Galáctico, y como minero y colono espacial, estaba entrenado para reconocerlos y utilizarlos. Necesitábamos saber cómo conectarlos en caso de una operación de rescate o salvamento. El puerto de estilo militar se parecía al estándar del Consejo Galáctico, excepto por un conducto de energía adicional. Según el entrenamiento, ese estilo militar solo se usaba en naves militares y gubernamentales del Consejo Galáctico, mientras que la Policía Civil y otras autoridades usaban puertos estándar. La línea extra de energía servía únicamente para recarga rápida de equipo militar. Eso era algo a lo que ninguna autoridad civil tenía acceso. Podría ser una característica que los saqueadores quisieran, pero conseguir piezas de repuesto para esos puertos o para los sistemas de recarga rápida sería difícil, ya que estaban limitados al uso militar y gubernamental. ¿Por qué los saqueadores obtendrían algo que no pueden reparar o reemplazar fácilmente por medios normales? Y si la armadura chagotiana que vi en esos bastardos tenía hardware militar en su interior que justificara esos sistemas de recarga rápida, eso planteaba aún más preguntas. Observando más de cerca las naves saqueadoras, marqué imágenes y videos para mi informe que resultaban sospechosos. El diseño general de las naves coincidía con los modelos de saqueadores que habíamos visto antes, pero una inspección más detallada revelaba rarezas. Los paneles rayados que supuestamente mostraban desgaste de batalla no encajaban. Los comparé con los daños de combate que había causado nuestro equipo minero antes de ser destruido. No soy un experto militar, pero en los daños que hizo nuestro equipo se podían ver daños menores en las placas de blindaje junto al daño principal. Un impacto directo rara vez terminaba completamente dentro de una sola sección de placa. Algo siempre se extendía a la siguiente, aunque fuera solo un pequeño rasguño. En las imágenes de los saqueadores tomadas antes de cualquier enfrentamiento, se veían daños de batalla antiguos, pero las placas alrededor del daño no tenían cicatrices ni imperfecciones. Ningún daño en absoluto, a pesar de la evidencia clara de que un impacto probablemente se había extendido más allá de la placa principal dañada. Si esto apareciera solo en 1 o 2 cicatrices visibles en diferentes naves, podrías argumentar que pudo haber más daño alrededor del área visible y que la reparación adecuada consistió en reemplazar las placas circundantes y dejar la placa visiblemente marcada pero aún funcional. Pero si esto era así en todos los daños de batalla de cada nave, una placa claramente dañada, con todas las placas circundantes sin ningún rasguño, era como si alguien hubiera atornillado las placas dañadas sin molestarse en desgastar las placas impecables alrededor para hacerlo convincente. ¿Estaba siendo paranoico? ¿O era otra prueba de que alguien se estaba esforzando demasiado por ocultar exactamente quién y qué estaba ocurriendo? No lo sabía, pero sentía que un analista debería revisarlo y descartarlo. Buscar detalles al menos mantuvo mi mente ocupada durante el siguiente día y medio, y lejos de los horrores infligidos en mi colonia. Y entonces me quedé solo en el sistema. Los saqueadores recogieron su botín, hicieron una última revisión en busca de objetos valiosos, y luego, sin saberlo, me dejaron atrás como el único ocupante del sistema y un testigo vivo de sus crímenes. Pensé que ver a los saqueadores destruir mi hogar sería lo más difícil. No lo fue. La espera fue lo peor. Sabíamos que los saqueadores eran solo el primer paso, y que el equipo de limpieza para destruir toda la evidencia llegaría después. Apenas podía contener mi frustración. Tal vez podría correr un poco en la cinta. Me cansaba,
pero no impedía que los pensamientos entraran en mi mente mientras miraba la pared vacía. ¿Ver un video? No podía pasar más de 10 minutos sin que algo me recordara a mis amigos o familiares perdidos. ¿Volver a ver los ataques para intentar encontrar más detalles? Era como meterse una varilla afilada en el ojo. Ya había encontrado y documentado todo lo que podía. ¿Dormir? No era una opción. El silencio solo me recordaba que estaba solo, y mi mente no se callaba intentando llenar el vacío. Durante las siguientes 38 horas me volví loco. Caminé de un lado a otro por la diminuta estación de observación. Me desplomé en lugares aleatorios cuando mi cuerpo era vencido por el agotamiento. Comí solo cuando mi estómago gruñía dolorosamente. Mientras tanto, los músculos de mis hombros y espalda se tensaban cada vez más por la anticipación. Necesitaba saber qué vendría después. Tenía que ver quién era el responsable y luego largarme de aquí para informar al mando central terrano. Sin embargo, todo lo que podía hacer era apresurarme y esperar. Y entonces ocurrió. Llegó una notificación de los receptores de señal indicando destellos superlumínicos. Corrí hacia la consola principal y abrí todos los datos entrantes. Aún tenía datos ópticos transmitiendo desde satélites alrededor del planeta, y los indicadores mostraban que las naves entrantes habían llegado al sistema lo suficientemente cerca del planeta como para ser visibles. Cambié a las transmisiones de cámara y revisé nuevamente que todos los sistemas de datos y respaldo estuvieran grabando. Configuré la pantalla para dividirla entre 4 vistas de cámara, con 3 de ellas fijadas en las naves entrantes. Al no tener controles físicos, solo podía usar el zoom digital en las transmisiones entrantes. Por suerte, tenían resolución suficiente para obtener una imagen clara. La primera de las naves era una patrulla Shelsa. No había ninguna sorpresa, considerando su odio abierto hacia nosotros en las sesiones del Consejo. Lo mismo ocurría con la segunda nave, un destructor Chitek. La tercera nave resultó ser una carroñera Forca, impresionantemente armada para su tamaño, y una de las pocas naves militares del Consejo Galáctico por las que la Armada Terrana sentía algún respeto. Lo realmente impactante era que los Forca habían firmado recientemente acuerdos comerciales formales con nosotros que prometían ser lucrativos para ambas partes. ¿Por qué estaban aquí? Y ninguna de estas naves era lo suficientemente grande como para albergar los disruptores tecnológicos que eliminarían todos los rastros digitales de lo ocurrido en la colonia si yo no hubiera estado aquí para presenciar y registrar los eventos. Mi respuesta llegó un momento después. Las 3 naves comenzaron a eliminar satélites y otra tecnología de la órbita del planeta, sin dejar dudas sobre su participación. No era una situación de casualmente pasábamos por el vecindario y descubrimos algo terrible, ya que perdí 2 de mis transmisiones de cámara por ataques contra satélites por parte de los Forca y los Shelsa. Todavía tenía 2 transmisiones de video activas cuando hubo un destello y una gran nave entró en el sistema. El estómago se me retorció en nudos al ver lo que era. Una plataforma estelar de Naris Starfire. Era inconfundible y era una de las únicas 3 que el gobierno de Nariano había construido. Un verdadero acorazado asesino de planetas y la única clase de nave que la Armada Terrana realmente temía entre todas las naves militares del Consejo. Los denarianos eran nuestros amigos, nuestra mano guía dentro del Consejo, ayudándonos a navegar las trampas y peligros políticos, el aliado más firme a que hablaba en apoyo de que la humanidad se uniera al Consejo como miembro pleno. Y ahí estaban. Conservé una pequeña chispa de esperanza de que hubieran venido a ayudar y que rápidamente expulsaran a los 3 intrusos. Observé cómo la primera acción de la plataforma fue lanzar una mina de implosión, atrayendo casi todos los escombros de los saqueadores destruidos. La inmensa nave capital luego lanzó algo hacia los escombros combinados, pero antes de que pudiera obtener una lectura, llegó una ráfaga de interferencia estática en todos los canales. En medio de la interferencia hubo un pulso electromagnético que dejó fuera de servicio a más de la mitad de mis receptores y dejó claro que la interferencia era intencional para ocultar la firma de cualquier arma nuclear u otro tipo de arma utilizada en ese momento. Cuando mis flujos de datos se recuperaron, solo me quedaba una transmisión de video,
que rápidamente mostró que el campo de escombros había sido destruido. Esto no era tecnología extraviada que había caído en manos de saqueadores. Esto era un poderoso miembro líder del Consejo Galáctico actuando contra nosotros, uno que afirmaba ser nuestro amigo. La única raza Xeno a la que habíamos informado sobre nuestras nuevas colonias, ya que compramos y utilizamos algunas de sus tecnologías en la construcción. Ahora entendía cómo sabían la ubicación de nuestras colonias. Los inmensos electrocañones comenzaron a brillar en la proa de la plataforma Starfire y luego dispararon con un destello. Perdí todos mis flujos de datos restantes cuando el arma interrumpió incluso los puntos de observación de grado militar fuertemente blindados en la superficie del planeta. Había hecho mi trabajo. Fui testigo de la caída de mi colonia a manos de supuestos saqueadores, solo para descubrir que todo el Consejo Galáctico probablemente estaba en contra de nosotros. ¿Creían estas razas que la humanidad era débil? ¿No revisaron nuestras historias? Es información pública que durante casi 200 años nuestras colonias lucharon entre sí, y fue solo hace 50 años que nos unificamos bajo un único gobierno consolidado. ¿La causa? El uso de un dispositivo capaz de destruir planetas que puso fin a un conflicto entre Rigel 4 y Astrodomius 3, al aniquilar a todos los habitantes de Rigel 4. Comprendimos que habíamos ido demasiado lejos cuando murieron miles de millones, y finalmente decidimos encontrar una mejor forma de avanzar como una sola humanidad. La humanidad siempre tuvo una historia donde la tecnología militar iba por delante de la civil, y solo recientemente habíamos cambiado ese rumbo. Pero eso no significaba que no tengamos más de un esqueleto en el armario. Nuestros antiguos gobiernos eran paranoicos. Los astilleros militares no estaban en sistemas, sino que eran plataformas con capacidad superlumínica, ocultas entre los espacios de sistemas para evitar ser descubiertas. Teníamos más de 50 de ellas en reserva, junto con una multitud de otras naves que en el pasado hubiéramos utilizado para volarnos a nosotros mismos. El Consejo Galáctico pronto descubriría una verdad desagradable. La humanidad conoce la guerra. Que hayamos guardado nuestras armas y las hayamos escondido donde no pudieran verse, no significa que no existan. También había otra estupidez en juego. Aunque vivíamos en lo que el resto de la galaxia consideraba un rincón polvoriento, eso no significaba que no hubiera muchos sistemas con recursos para explotar. Los humanos siempre fuimos muy buenos explotando recursos. Y con sistemas habitados que tenían poblaciones de miles de millones, no tendríamos ningún problema en encontrar voluntarios para luchar. Podrían haber elegido la paz. Podrían haber aceptado a la humanidad como otro socio comercial amistoso. Hay más que suficiente espacio para todos, y los humanos somos felices adaptándonos a sistemas menos hospitalarios. Mientras limpiaban de este sistema toda tecnología que registrara su presencia, me pasaron por alto en un diminuto puesto de observación. Un testigo de sus crímenes contra seres sapientes, uno que no desaparecería silenciosamente en la noche. Al siguiente día, después de perder todas las señales restantes de la colonia, lancé un pequeño dron de observación conectado a un cable de 1 kilómetro y lo piloteé cuidadosamente fuera del cinturón de asteroides. Con la conexión física y sensores pasivos integrados en un cuerpo de polímero de menos de medio metro de ancho, podía observar con seguridad y con poco riesgo de detección, por si alguno de estos bastardos enfermos decidía quedarse a admirar su obra. Después de observar durante 1 hora para asegurarme de que todos los enemigos habían abandonado el sistema, subí a mi lanzadera y despegué. Mientras apuntaba hacia el puesto de avanzada de la Armada Terrana en Omega 3 y activaba mi motor superlumínico, llegué a una conclusión. Tenía los datos. Ya no era un testigo. Conocía la verdad y la daría a conocer. Y ahora soy el heraldo de su apocalipsis. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir,
considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.